Seguimos acá en Pensar en Nada. Y bueno, como decía ahí Tabaré, está bueno, es parte de la magia, ¿no? de la radio y de la propuesta, ¿no? De hacer que la audiencia, los que están del otro lado, sientan que de alguna manera están acá también, ¿no? Y es parte de la magia y de la interacción, ¿no? A través de los medios de comunicación masiva. Sí, a veces se nos escapa, por ejemplo, cuando vemos noticias en algunos medios de comunicación masiva, que decís, bueno, eso me representa realmente. Sabemos que es un recorte, ¿no? Como nosotros decimos cuando, por ejemplo, repasamos el bloque de actualidades. Es nuestro corte subjetivo para esos 20 minutos donde nosotros elegimos poner la lupa, ¿no? Claro. Podemos criticar un montón los medios de comunicación masiva, como dónde ponen la lupa, dónde instalan la agenda, cuáles son los temas. Yo siempre suelo mencionar en algunas charlas de comunicación, uno a veces se termina enterando qué pasó en 2, 3 puntos de Europa y no sabes qué pasó en Tierra del Fuego, en Neuquén, en Corrientes, en lugares que son más próximos a uno, ¿no? Que tienen que ver más con uno. Y de ahí también va el tema de la comunicación alternativa, de los medios comunitarios. Hablar también de lo que nos pasa a los vecinos próximos, ¿no? Y ahí también es otra forma de hacer que la audiencia esté acá. Y bueno, más allá de que los medios de comunicación lo podemos separar entre el mundo anterior a Internet y posterior a Internet, ¿no? Ahí también hay un tema que los investigadores y los técnicos van desarrollando con el transcurso del tiempo, pero bueno, como decíamos también al principio, no es que se van a reemplazar como surgen a veces los miedos. TN nunca desapareció, ¿no? Nunca desapareció. ¿Se acuerdan de esa? TN va a desaparecer. Sí. Pero ese terror, digo, que tenía más que ver con la cuestión económica. Desmonopolizar, que haya más voces. Pero bueno, claramente se van retroalimentando, ¿no? Ayer escuchábamos a periodistas que decían esto, ¿no? Que se retroalimentan con las redes. Lo que tiene de bueno, si ya arrancamos, ¿no? Arrancamos con la actualidad. Arrancamos en lo que actualidad. No, digo, esta interacción, esta retroalimentación de las redes hacia los medios permite, bueno, la rapidez. Yo creo que esa velocidad con la cual y digamos, y por ahí todos y todas son cronistas, tienen su parte buena y su parte pros y sus contras. Obviamente, uno puede decir también, habla cualquiera de cualquier cosa, sí, y ahí se genera un lío de confusión en un montón de cosas, ¿no? Sí, obviamente, por eso digo, y eso en algún momento tal vez se haya entendido como una democratización, ¿no? Medio forzada, pero en realidad ahí, bueno, si te pensás en los algoritmos y pensás en las lógicas de las plataformas, no es tan democrático porque, bueno, se dice lo que algún interés quiere y se ve y se escucha lo que se quiere. Pero también sirve para romper el silencio. Algo pasó claramente con ese informe que nació en un programa televisivo, el que vos mencionaste, el de Doman, y que, o sea, yo lo vi por las redes, claramente, para quienes no vemos ni ese canal, ni ese programa, ni ese conductor, se viralizó y tuvo una rápida condena, una rápida reacción de todo el mundo, una cronista que aparte, o sea, digo, además del racismo que expresaba no solo el conductor, sino el panel que estaba en el estudio, la cronista, o sea, muy bruta, ¿no? Muy mal, o sea, no, decían ahora en las escuelas, muy mal informada, porque el modo, o sea, además de violento. No, pero a ver, decía, por ejemplo, cosas como, a ver, decime algo en indio. En indio, claro, por eso. Y se lo decía y se burlaba diciendo, ¿qué significará? ¿Qué habrá querido decir? Claro, bueno. Con mucha falta de respeto. Un desastre todo y subestimando, o sea, digo, esta aproximación o sea, 500 años, muchachos, pasaron de la colonización y el exótico, ¿no? Eran dos personas que resultan ser que venían con el tercer Malón de la Paz, además expresándose, además de su lengua originaria, perfectamente en castellano, le contestaron con total altura, con educación, votan, les dice, ustedes votan, o sea, como vos decís, ¿qué te hace por Milei, no, dice, ¿qué te hace pensar que no votan, no? O sea, digo, pero todas esas construcciones como que son, ajenos, son algo fuera del sistema. Es que lo triste es que ellos se consideran argentinos. Es que
pero no lo entienden así algunos. Ellos creen que están en un mundo aparte, pero no, los compañeros, hermanos, ellos se sienten argentinos y ellos quieren construir una patria misma. Sí, porque el tema de la pertenencia, de la cuestión identitaria, no tiene que ver con negar la nación como Estado. Exacto. No, pero digo, no es que si quieren hacer un país aparte, es decir, bueno. Sí, es verdad que a veces desde el Estado falta como acompañar lo que a veces con la palabra acompaña con los hechos, ¿no? El tema de muchas veces el problema de la tierra, bueno, costó mucho, pero por ejemplo en muchas escuelas del norte existe la educación bilingüe, entonces los maestros tenés con la lengua originaria y además con la lengua española castellana. Un montón de derechos que, por ejemplo, fueron incorporados en la reforma del 94. Artículos especiales que hablan sobre los pueblos originarios. En la Constitución decís, sí. El tema es que, como decís vos, hay mucha falta de respeto, mucha ignorancia y ahí quedó palpable porque estamos hablando de un programa que sale en un canal de los más vistos, en un horario de los más vistos, con un periodista, entre comillas, de los más vistos, que además cuando la señora empezó a hablar, que después por otros lados nos enteramos que además la señora es abogada, se dijo, ay no, ahora me va a enseñar a mí de moral. Claro, y quedaba mucho como para que la verdad, aprenda, ¿no? No, porque aparte le faltan el respeto como seres humanos. O sea, directamente los trataron como si fueran animales, como, mirá esta cosa que nos encontramos en el tren. Esa exoticidad, por eso digo, realmente... bueno, no sé. Digo, en el subte. Podría haber aparecido un alemán, un polaco, y no van a decir, decime algo en alemán, o decime algo en bueno, por incluso eso, invisibilizándolos porque, o sea, por el los motivo hermanos por y el que están hermanas, acá. Claro, vienen por una lucha, vienen con un reclamo y no lo que importa es, a ver, ¿qué me decís en indio? Claro. Sí, una vergüenza. Bueno, generalizar también, ¿no? Ya que estamos hablando de la situación, decir que los compañeros están acá desde el 1 de agosto, acampando en tribunales en condiciones totalmente precarias, nadie todavía los atendió, nadie los fue a abastecer, nadie les dio una mano. Hay gente de parte de organizaciones, entre ellas, por ejemplo, bueno, la gente que cursa antropología en filosofía y letras de la UBA, que estuvieron ayudando bastante a los compañeros para que tengan lugares donde puedan bañarse, donde puedan cambiarse, donde puedan tener algo para comer y cosas de esas, pero nada. Hubo una reunión, tardó mucho, pero... El presidente sí ya lo recibió. Claro, con el presidente al final, creo que fue la segunda semana recién, porque uno decía, todavía están acá y no lo recibió nada. Hubo una reunión porque yo vi una foto de... está todavía, ¿no? El presidente. Sí. No, lo que pasa es que no sé hay... en qué quedó. Sí, no hay una decisión porque entiendo yo que con las mismas... excusas en relación a que no se puede hacer nada sobre Jujuy porque es un país federal, porque, o sea, claramente, pero bueno, el gobierno de la ciudad tampoco no puso ni un baño químico y bueno, es una demostración o sea, digo, su presencia está denunciando y, digamos, Morales sigue con esa digamos, no se ha expedido, no sé si van a esperar que la Corte se expida respecto de la Constitución, que digamos iba en contra de la Constitución Nacional en algunos artículos. Bueno, no sé cuánto de bienvenida van a tener en la ciudad autónoma cuando, sabemos que la reta Morales es una fórmula que se presentó a las PASO, ¿no? Claro. Así que seguramente debe haber un acuerdo político de no lo voy a recibir porque somos compañeros políticos o compartimos una idea, qué sé yo. Bueno, y pasaron otras cosas, ¿no? Sí, además de que estamos en el Día de la Radio y además de todo esto del Tercer Malón, hubo un montón de novedades, bueno, un montón, por lo menos tal vez la novedad política, o dos novedades políticas de mayor peso. Todavía estamos esperando las novedades económicas, esperemos que lleguen en algún momento. Que nos vienen prometiendo medidas para paliar la devaluación que hubo tras las PASO, una devaluación del 22%, y finalmente el Fondo Monetario Internacional aprobó las revisiones que tiene para nuestro país y desembolsó los famosos 7.500 millones de dólares. Bueno, en concepto de un alivio, algo que nos va a permitir llegar a noviembre. Sabemos que hay que recordarlo, ¿no? Igual, por las dudas,
que estamos con un adoquín en la cabeza, si tuviera cuerpo, digamos, con un peso de una deuda absolutamente fraudulenta que muchos sectores se solicita que se desconozca, pero bueno, se está negociando una deuda que contrajo Mauricio Macri en el gobierno anterior, que no se endeuda por 100... dijo que la iba a investigar y finalmente no la investigó y que condiciona absolutamente todas las posibilidades de un montón de cuestiones del desarrollo del país, que es por 100 años, ¿no? O sea, parece un chiste, pero hay que recordar que cuando nos vendían como espejitos de colores que estaba bueno esto, digamos, es una hipoteca tremenda sobre el país. Hace un par de días, 10 días, salió un testimonio del expresidente Macri diciendo porque el fondo vino. Claro, como él lo llamó. En total tercera persona, como diciendo estas cosas pasan, un día llueve y de pronto... Claro, un día debes él dijo una deuda por 100 años. Claro, te amaneces y te la tenés ahí al lado. No, él hizo una mini conferencia de 3 minutos, 3 segundos para decir que iba a convocarlo y lo hizo. No vamos a hablar, Daniel. Se hizo viral un audio, no me acuerdo si era el ministro de Economía, que estaba en una reunión llamándolo, llorando, diciendo se concretó, lo pudimos hacer, al final acordamos con el, no sé si se acuerda la gente, pero pasó. No sé, bueno, fue el préstamo pasaron cosas más importante de la historia, no cumpliendo los estatutos del Fondo Monetario. Sí, habría que investigar al propio Fondo Monetario, porque claramente era un préstamo político para garantizar que tuviera una reelección. Macri no le alcanzó y las deudas las seguimos pagando todos. Bueno, más allá de eso, Massa, que es nuestro ministro de Economía y el candidato a presidente por la Unión por la Patria, ex Frente de Todos, estuvo en Estados Unidos bastante tiempo y estuvo negociando estas cuestiones. Eso salió y la otra noticia... antes que digas la otra que es importantísima, lo que también quedó aclarado es que el fondo pedía una devaluación del 100%, que es un montón. Entonces es parte de lo que se planteó como negociación. Haber hecho una devaluación del 20 que no era lo que el fondo quería, pero bueno, claramente uno puede elegir, no quiere ninguna. Claro. Me gustaría que podamos aclarar algo, porque yo creo que hay parte de la audiencia que hay algo que yo no se entiende y creo que yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué se está pidiendo plata para poder pagar la misma deuda que se está debiendo? Sí. En otras letras. Sí, parte de los que vivimos mucho tiempo con el Fondo Monetario, ¿sí? Llegan acá, no sé si con los militares, ¿no? Que el fondo... Sí. Bueno, digo, pero durante todo el inicio de la democracia, el planteo de la izquierda siempre fue no se paga la deuda. Digo, esto es algo que tuvimos sobre nuestras espaldas y que en algún momento no tuvimos. O sea, hubo un momento en que la Argentina no lo tuvo y fue... un presidente, Néstor Carlos Kirchner, el que, está bien, se le pagó, ¿no? Obviamente que esa cuestión, es decir, la deuda es fraudulenta, hubo investigación, se intentó, sabemos que es una deuda que no nos corresponde, que también se estatizó la deuda de los privados, todo eso está bien, pero digo, en algún momento no lo tuvimos y volvió, ¿no? Entonces digo, siempre las condiciones son desiguales y siempre es una cuestión de empobrecimiento pero malo para el país. Lo acaba de decir recién medio al pasar y no es menor. Durante la dictadura, que fue el momento cuando empezó a crecer la deuda externa, hay muchos privados que contrajeron deuda y que antes que retornara la democracia, que este año cumplimos los 40 años, había uno que después fue ministro, que estaba ahí en el Banco Central, en algún cargo. Domingo Felipe. Y que se encargó, que ahora es uno de los paladines de uno de los candidatos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Dice que fue uno de los mejores ministros de la historia. Nacionalizó deuda privada. O sea, cuando uno el año pasado estaba hablando de que los más ricos
pusieran un aporte solidario, sería como siempre. El Estado siempre puso, y aparte cuando hablamos de que estatizó deuda privada, estamos hablando de millones y millones que tenían deuda las empresas más ricas. No estamos hablando de vos y yo que pedimos como privado un préstamo y nos piden a nosotros 2 millones de papeles. No, empresas con altos números tenían deuda y se nacionalizó. O sea, deuda de 5 o 10 empresas grandes se convirtió en deuda de todos los argentinos. Eso es nacionalizar una deuda. Y después fue incrementándose, ¿no? Con la inflación, Y con esto que dice Dante de que los préstamos, o sea, se vuelven a pedir préstamos porque tenemos los intereses, ¿no? Se cancelan intereses, no la deuda original, o sea, es como un gran círculo vicioso en el cual obviamente no se puede salir, ¿sí? O sea, hay cuestiones que tienen que ver con la decisión política, ¿sí? Kirchner dijo, los muertos no pagan, entonces no vamos a pagar hasta no salir del estado en que estamos. Bueno, digo, las condiciones geopolíticas y económicas y macroeconómicas del país también cambiaron, entonces habrá que ver qué nueva, o sea, en este momento no hay, por lo que uno está viendo, ni un plafón político, porque estamos en un medio de un proceso eleccionario, con un gobierno que hizo muchas cuestiones bien a nivel de la política exterior, no a nivel de la política económica, entonces claramente hay una debilidad. Yo no lo veo a Massa diciendo, cuando en realidad digo, habrá que ver qué hace si en caso de que llegue a ser presidente, y si no, ya sabemos lo que va a pasar si hay otro presidente. Me parece que lo que necesita Sergio para poder llegar a pensar que puede llegar a ganar es que necesita estar pensando que tiene que decir lo que se tiene que hacer para poder salir de esta inflación, o cómo va a pagar el fondo, qué es lo que está pensando él, que yo creo que todo lo que estamos deduciendo son más conjeturas que otra cosa. Entonces diga qué va a hacer, piénselo y dígale a los argentinos, porque hasta acá el problema que tiene es que el único muchacho que dice que va a hacer es el otro candidato, que aunque sean cosas que uno dice que son totalmente irrelevantes, hay una clara falta, a mi gusto, para mí, de todo el panorama político, esto es una crítica general para todos los candidatos, hay una falta de propuestas para mí, hay una falta de decir cómo salir de este tipo de crisis. Yo no creo que sea irrelevante lo que dicen las propuestas, porque claramente tenemos a los candidatos, dos candidatos, o sea, ¿no? Este escenario de tercios, a Burlich diciendo que más o menos va a desfinanciar, va a cortar las retenciones, va a sacar todo, va a sacar el cepo, no sabemos, parece, se habla claramente de una falta de preparación. Y después, digo, la posibilidad o no de la dolarización. En este punto traigo la noticia, creo que es la más importante. Después. Otra vez te vuelvo a parar, porque te paré con la primera aparición de Cavallo, y antes que vayas con esa notición, vamos con la segunda intervención, porque una cosa fue nacionalizar a la deuda privada, otra fue el estallido del 2001, que el gobierno toma directamente los ahorros de todos los argentinos. Esa es otra forma de quebrar al país. Que es un poco la propuesta de Milei, como para dolarizar. A eso voy, antes que digamos que se pudo concretar, porque uno dice el Fondo Monetario, ¿cómo nos lo sacamos encima? Bueno, con organización internacional que tenga otra mirada. Y me parece que va por ese lado, ¿no? Bueno, nadie va a venir a firmar, cerramos el Fondo Monetario cuando el mayor accionista es el gobierno de los Estados Unidos, y nadie políticamente que quiera manejarse políticamente correcto va a decir, vamos a enojarnos y a pelearnos directamente con el Fondo Monetario Internacional. Claramente, aparte por las cuestiones de poder. Pero sí se puede abrir otra ventana, otra puerta para tener otros diálogos, me parece ahora con otra forma de pensar el mundo, ¿no? Pensando en el mundo multipolar, claramente se concretó después de muchos años, ¿no? Y también hubo imagen para, ¿no?, la memoria política, tener que en el 2015 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le solicita en público al presidente Lula: vos vas a tener que ser el embajador, vos no vas a tener que garantizar o sugerir la incorporación de la Argentina al BRICS para que sea el BRICSA. Y esto, después de todos esos años y muchas idas y venidas, también por el contexto geopolítico,
mundial y de los propios países que integran el BRICS, la Argentina se incorporó al BRICS. Eso es el notición, la verdad que, bueno, estaría buenísimo que se pudiera entender, obviamente que qué me cambia para mí, que voy y compro la carne todos los días más cara o no me alcanza para llenar la heladera. Es complejo vincular un tema de esa relevancia y de esa magnitud con la vida cotidiana, pero la política, decía también un político, es la política internacional, y estos cambios, esto equilibra, si se quiere, de algún modo, o disputa lo que es el poder y las cuestiones de comercialización a nivel mundial. Son estos países que con los cuales se va a poder comerciar no en dólares. Entonces, sería desdolarizar. O sea, entrar a los BRICS implica una línea, un camino hacia, digamos, quitarle supremacía a esta moneda por la cual las personas no pueden alquilar porque está en dólares. No, todo está en dólares. Cualquier cuestión que querés hacer, bueno, no, pero se maneja, y si sube el blue y si no sé qué, te afecta. Que a raíz de eso, dos cosas. Los candidatos opositores a Massa, entre ellos Bullrich y Milei, dijeron que claramente Milei por su parte dice que no va a tener ningún tipo de negocio con China, que bueno, que es parte de los BRICS, que es uno de los exportadores más importantes que tenemos de soja, y uno de los que también nos beneficia muchísimo en la economía, y él dice que no va a tener negocios con ellos y que su primera embajada va a estar en Israel. Y aparte de eso, Bullrich dijo de que también, de que ya no quería ser parte de los BRICS y que lo primero que iba a hacer era sacarnos de los BRICS. Eso por una parte. Y segundo, tuvimos la aprobación de la reforma de la ley de alquileres, que es una polémica más por lo que estamos hablando recién y con todo el tema de la dolarización, y que encima hubo un montón de abstencionismo y una falta importante de gente, de diputados peronistas que eso también creo que efectuaron y complicaron el tema de la ley. Sí, esperemos que, vamos, para aclarar, se hizo la media sanción vinculado a lo que decís. Están dolarizados, ¿no? El tema de los alquileres, las propiedades, algo, bueno, claramente que atenta contra la posibilidad de que cualquier persona pueda tener acceso a la vivienda, ¿no? Ni hablar de pensar las independencias, ¿no? De las personas jóvenes. Aparte, la reforma incluye que se aumente cada 4 meses. Terrible. El contrato es de 2 años, ya no es de 3. Claro. Bueno, hay que recordar que se está en disputa y falta el debate en senadores, en la Cámara de Senadores, que es donde se espera que no tenga aprobación. Y lo que decía Dante es importante porque además faltaron 12 diputados del Frente de Todos, con los cuales se podría haber, sumado al que se abstuvo, se podría haber, podría haber no salido ese proyecto. Sí, es un beneficio para las cámaras inmobiliarias que estaban muy contentas con ese proyecto que claramente no tiene nada de bueno. Y para recordar, ¿no? Porque también esto la gente dice, bueno, ¿qué hace, no, la propuesta? Bueno, yo entiendo, mi cotidiano está tremendo y uno no quiere ni la inflación, ni que a la gente no le alcance, ni que todo te aumente, ni que haya dificultades. Uno, obviamente pero, a ver, ¿qué es lo que viene? O sea, por un lado, el proyecto de esa reforma de ley de alquileres totalmente desfavorecedor hacia los inquilinos, lo presentó la oposición. Y por el otro lado, Milei se retira, da el quórum y se retira, ni bien empieza la sesión, porque él directamente quería derogarla. O sea, decir, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Destrucción. Pero bueno, como que, ¿no? Hay que festejar, Milei fue al recinto, no iba nunca. Hay que decirle que... Sí, se hizo presión. A mí fue un ratito. Por lo menos. Fue a hacer su laburo. Villarroel, que le dice a los demás que viven del Estado, y ella va, se hace un ratito y se va después. Bueno. Sí, es una cosa rara de lo de la crítica a la casta siendo de la casta. Bueno, entre todo esto lo que estamos esperando son las medidas para contrarrestar la devaluación. Se está hablando de la suma fija. Salió el tema del bono y de los aumentos a las jubilaciones, pero bueno, nada, nos viene prometiendo, esperemos que surjan en la semana, porque ya está. Todo lo bueno que teníamos para
¿cómo es? Para alegrarnos. Y otra noticia es que se licitó el gasoducto norte. Recordamos hace muy poquito se inauguró digamos, la parte principal. Esto va a ser la conexión entre las dos grandes obras. Nada, buenísimo, ojalá que suceda y implica ahorro de importación y sí, avanzar hacia la soberanía energética, exportar, ¿no? Volviendo a los BRICS, cosas que no hemos dicho, por ejemplo, que concentra el 46% de la población del mundo, es casi la mitad del mundo, por eso es importantísimo en cantidad de población que participa de eso. Es importantísimo porque el Producto Interno Bruto del mundo maneja el 36%, un tercio del Producto Bruto Mundial. Y para los que por ahí no se ubican, BRICS, la definición es nace por los países que participan, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y estos 6 miembros que son invitados van a hacer ingreso efectivo a partir del 1 de enero. Por eso también es importante el tema de qué opinión tendrá sobre esta incorporación el nuevo presidente a partir de diciembre, ¿no? En nuestro país, porque esto que decías, ¿no? Hay algunos que dicen, no, nosotros no vamos a entrar, y cuánto se pierde, ¿no? Lo decía Dante también, parte de nuestra economía internacional se basa en las interacciones con Brasil y con China, ¿no? Ni que hablar que China nos prestó swap para pagar al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, pensemos en la pandemia sin la Sputnik, ¿no? La vacuna También. rusa. O sea, pensemos cada cosa, porque... Y aparte, digo, sale como el candidato más votado, sale diciendo no voy a negociar con comunistas, como si la cuestión ideológica, ¿no?, nos haya impedido comerciar, ¿no?, con Estados Unidos, que es el mayor imperialista del mundo. Hablando como siempre desde la ignorancia. Los miembros invitados a partir del 1 son Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Y los empresarios que siempre tienen un poquito más data de esto, porque obviamente tienen la lupa puesta en sus intereses económicos. En esta semana se le preguntó, por ejemplo, a uno de los señores más grandes en edad y también que más participan del mundo económico hace un montón. Hay un par de apellidos que uno ya tiene casi de memoria. Y uno de los señores que le pidieron testimonio sobre el ingreso a los BRIC fue, por ejemplo, Eunequian, ¿no? Que él hizo una referencia, no sé si es la mejor referencia, pero podríamos pensar, por ejemplo, en el poliamor más que... Pero el señor hizo referencia, ¿y qué onda con esto, la entrada de la Argentina a los BRICS? Va a perjudicar la relación con los Estados Unidos, y dijo algo así como, pero uno puede tener a su esposa y a su amante, como diciendo, o sea, la lectura entre líneas es que él no es ningún problema como empresario relacionarse con el BRICS, y no le cierra la puerta a los Estados Unidos. Claro. Le vendíamos limones y el gobierno de Mauricio Macri hizo un video para festejar que vendíamos 3 limones. Bueno, otra que decíamos como decíamos lo de Macri, que se desayunó un día que había entrado al Fondo Monetario y parece que no tenía nada que ver. Los BRICS también, ahora está haciendo un par de anuncios como diciendo, no, los BRICS está mal, cuando hay, como decís vos, videos y testimonios de él diciendo que bueno. Él fue a una cumbre de los BRICS en 2018. Tienen como una, aparte de memoria corta, no sé, bueno, o mucho oportunismo. Memoria selectiva. No, mucho oportunismo. Claramente, digo, también pensemos esto, ¿no? Bolsonaro no se fue de los BRICS, digo, pensando también en perfiles y cuestiones, porque nadie es tonto, salvo alguna gente, por el peso que tiene en el intercambio económico. Así que bueno, nada, es una noticia que creo yo que, o sea, obviamente, ¿no?, uno espera ver los resultados ya, y hay personas que no pueden esperar, por lo cual es importantísimo que desde el Estado se pueda dar respuesta se dio respuesta con los hechos, y se nos estamos pasando de tiempo, pero digo, con los mal llamados... Como siempre. Digo, una operación ahí también política en relación a los saqueos, ¿no? Querer instalar fue también fue muy la verdad que bueno, lamentable. Yo creo que estuvo bien la pronta reacción
del gobierno de la provincia, de la parte de seguridad, con todo lo que no me gusta ver, ni me parece que se actuó diligentemente. Esto fue en el país. De hecho, uno de los primeros testimonios, si no me equivoco, es el gobernador de Mendoza, que no es oficialista, o sea, es de lo que sería la oposición nacional, pero gobernador. O sea, los que están en funciones actuaron como corresponde, no sea del partido que sea. Tal cual, cuidando justamente a la población y advirtiendo que esto surgía de conspiración a través de WhatsApp. Sí, tal cual. Grupos armados y que usaron mano de obra disponible, mal llamado así, con personas que ya con chicos o personas vinculadas al delito, chicos porque muchos también eran menores, también aprovechando, parte del derecho que tiene que ver que son inimputables. El lenguaje técnico periodista dice algo así que en realidad buscaban pudrirla, ¿no? Sí. Algo así. Sí, bueno, lo importante es que hubo en la provincia de Buenos Aires 170 detenidos por estas situaciones. Realmente hubo robos, sí, hubo daños en Moreno y el Ministerio de Economía anunció y la provincia de Buenos Aires también, por lo menos, esta reparación en dinero, una ayuda económica para los comerciantes que fueron afectados, además de la cuestión de las causas por, realmente querer instalar, o sea, no estamos en la misma situación del 2001, hay un deseo de reeditarlo, tenemos otros problemas, sí, pero... insisto, hay que leer, no sé. Sí, o sea, desde el celular miedo. hay que informarse, pero bueno. Uno de los candidatos también dijo hace 2 semanas que él estaba listo para asumir al día siguiente si necesitaba. Cuando lo miraron diciendo, ¿viste qué está diciendo? Y después uno suma 2 más 2 y pasa esto, hay cosas raras. No vamos a adjudicar como también hizo muy mal una vocera presidencial que anda por ahí saliendo a decir cosas, pero bueno. No se puede acusar. Pero me parece que no son momentos para no ser ingenuo, para chequear la información, aunque la saques de las redes, es fácil, ¿no? Verle. Sí. Pero cuando hablamos de redes, me parece, me parece que hay que apuntar un poquito más. Cuando decimos red, tenemos que apuntar bien quién es el productor de contenidos y cuánto sabe el tema del productor de contenidos. Porque si no, se transforma esto. Realmente hablamos de las redes como si fueran un organismo que sabe del coso y ya nos metemos en problemas. Lo digo porque pasa, por lo general. ¿De dónde te informás? De TikTok. Bueno, pero ¿qué TikTok? ¿Qué fuente? ¿Qué productor de contenido? Etcétera. Claro. Tengo un tema más para cerrar, que ya nos fuimos por las ramas. Chiques, que me parece que no podemos dejarlo pasar. Decíamos... nos vemos el domingo que viene. Decíamos la semana pasada, llegamos a mencionarlo, que había finalizado horas antes de nuestro programa la Copa Mundial de Fútbol Femenino y cuando terminó la Copa, pasaron cosas que no llegamos nosotros a analizar. Entre las cosas que pasaron, el Chiqui Tapia le dio un beso en la boca a Messi. No fue así, perdón, no. Fue otro presidente, fue el presidente de la Federación de Fútbol Español, que en la entrega de medallas, donde se da en toda entrega de copa, ¿no? Segundo premio, las medallas, primer premio, medallas, hasta que después llega el momento de las copas, van pasando las jugadoras y no tiene mejor ocurrencia este señor que agarrarla con las 2 manos de la cara a una de las jugadoras, a Jenny Hermoso, y darle un beso en la boca. Algo que en los minutos posteriores pasó desapercibido, pero no, porque estallaron las redes, estallaron los comentarios. El mismo Rubiales, que es el presidente de la federación, hizo un video técnicamente periodística, dice que es pedorro, pero dice, medio disculpándose, pero hablando de las 2 partes tuvimos que ver, algo medio muy horrible. La jugadora lavándose parte de la culpa, como bueno, nada. La jugadora en algún momento, la jugadora en algún momento diciendo, bueno, lo deja pasar, porque también sabemos que nunca es lo mismo la situación entre víctima y victimario, ni entre jefe y empleada. Sabemos que el presidente de la Federación de Fútbol está jerárquicamente en el lugar de jefe, ¿no? Lo mismo que la jugadora de empleada. Aparte acaban de ganar, es como un momento en el que te descoloca totalmente. Estás pensando en otra cosa, festejás, saliste campeona del mundo y viene y te hace esta situación. No estás pensando en... Bueno, no. En la semana se dieron situaciones. En un momento pareció que iba a renunciar a Rubiales a la presidencia, amagó, qué sé yo, tuvo una reunión, dijo, y no renuncio. ¿Y qué pasó? Todas las jugadoras, 45 jugadoras de las campeonas del mundo, decidieron renunciar
a la selección española. Así que bueno, ahora hay una linda tensión entre las campeonas del mundo, e incluso algunos jugadores también varones decidieron hacer una especie de huelga. Qué destacable igual esa organización de que se apoyen entre todas. Totalmente. Y bueno, si no renuncias vos, renunciamos todas. Totalmente, porque esto que decíamos, los primeros minutos Jenny no dijo nada, quiso pasar, pero después terminó haciendo comunicado diciendo que ella no tuvo nada que ver, que no se lo esperaba, que no era consentido, etcétera, etcétera, y que está bueno aclararlo, ¿no? Porque queda naturalizado, ¿no? Estas cosas, ¿no? Bueno, un expresidente también decía, no pasa nada, si a la chica le gusta que le pase y le toques el culo, ¿no? No sé si recordamos también, ¿no? Bueno, y otros que vienen hablando de que también hay que eliminar la ESI, ¿no? Es cuando hablamos que la ESI viene de alguna manera dando algunas herramientas para evitar justamente claro el que abuso. Todavía hay decadencia en los dichos de las Bueno, cerramos, si les parece ahora sí, este bloque de actualidad, que ya nos fuimos por la rama. Se extendió un montón. Vamos a tener que recortar género. Otra vez, ¿viste cómo es esto? No es por nada. Hablando de machirulos, ¿no? Claro. Bueno, pero lo haces porque querés. Lo haces porque querés, decir la verdad. Sí.